lo que le pasa a la gente es que se acostumbra a los depósitos a plazo. Por muy poco dinero que uno invierta personalmente, uno tiene que también ser riguroso en las decisiones personales. ¿Cómo te ha ido a lo largo de tu historia en el mundo de las inversiones? Mira, yo diría que... Ese suspiro ya me pone nervioso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde entrevistamos a gente de la industria, clientes, personas que invierten en los mercados financieros y que nos cuentan más de alguna experiencia con sus decisiones de inversión. En esta oportunidad nos acompaña Ramón Domínguez, Portfolio Manager de MBI Renta Fija, un tema muy interesante que estamos hoy día observando en los mercados financieros, que ha tenido un muy buen comportamiento en el último tiempo, así que lo vamos a exprimir, le vamos a preguntar todo lo que está pasando en el mundo de la renta fija. Bienvenido, Fernando. Hola, hola. Bienvenido, Ramón. Un gusto. ¿Cómo estás, Ramón? No, muy bien, gracias por la invitación. Es un tema muy interesante y la idea obviamente es una conversación bastante distendida para que sea entretenida para todos nosotros y los oyentes. Exactamente, esa es la idea. Así que partamos, como con todos nuestros entrevistados, un poquito de tu historia. ¿Qué pasó en algún minuto en que viste en la finanza un camino por recorrer? ¿Cómo ha sido tu inicio y por qué llegaste al mundo de la finanza? Mira, yo siempre me acuerdo de un caso, y es como, a varios tal vez no ha pasado. Cuando yo era joven, estaba con mi papá, ¿ya? Y mi viejo siempre leía El Mercurio, ¿ya? Y yo me fui a Economía y Negocio, y había una pila de cosas atrás que no entendía nada. ¿Ya? Toda esa página llena de números que es inentendible. Oye, y PU, Bolsa Libre, no entendí nada. Y además los datos eran del día de ayer y no sabía nada más. Y ahí cuando uno más grande dice, oye, eran los datos de ayer, Sí. Hoy día cambió el mundo. Y uno obviamente va... Y yo dije, oye, entretenido esto. ¿Cachai? Y la verdad es que empecé a generar mi carrera, a pensar mi carrera, a decir, ¿cómo me puedo dedicar a esto un poco? ¿Cómo puedo, más que dedicar hoy día, obviamente, la carrera profesional es como un árbol? Uno tiene el tronco, pero después se ramifica. Y dentro de esa ramificación, obviamente, terminé donde estoy hoy día. Pero el tronco era cómo me puedo dedicar a entender estos conceptos. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuántos años tenías? ¿Ah? ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo diría que tenía como 13, 14 años. Ah, chico. Sí. ¿Y tu papá invertía o...? No, Ya, mi papá es un emprendedor, perfecto. tiene su negocio, vengo de una familia de que todos tienen su negocio, son emprendedores. Y la verdad yo dije, como nadie me puede enseñar cómo yo puedo formarme profesionalmente para esto. Una de las formas más fáciles, obviamente, y que te ayuda, te empuja, es estudiar algo relacionado a esto. ¿Ya? Dije, oye, voy a hacer lo posible para entender, y después, por cosas de la vida, llegué a trabajar en esto, porque puedo darme tal vez uno se puede dedicar al sector corporativo, etc. En la universidad te abre mucho más la mente. ¿Ya? Y empecé a estudiar ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez, saqué también un máster en ingeniería financiera en la misma Adolfo, y después ya empecé mi carrera laboral. O sea, claramente ya estando en la universidad y a partir de esa lectura en el diario, el camino era la finanza Sí. desde ese momento. Sí. Ya. Yo te diría que de todas maneras uno es joven y se va moldeando. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú vayas a una universidad, tal vez, uno no conoce muchas cosas, uno va como predefinido a estudiar finanzas e inversiones, pero también es muy relevante saber de que ahí te presentan otros proyectos de vida. Oye, dedicarte al marketing, al desarrollo organizacional, recursos humanos, a finanzas corporativas o a emprender. ¿Ya? Sí. Es como bien amplio el abanico. Y la verdad que se dio de que yo iba con mi foco, me explicaron lo otro y seguí siendo bastante, dejémoslo, testarudo. Ya. No te dejaste entusiasmar por otros caminos. No, los vi, pero yo parece que era un poco más porfiado. Ya. ¿Ya? Y después, obviamente, agarré buenas amigas con ciertos profesores, les pedía libros, textos para leer, y obviamente fui desarrollando. Y yo creo que desde temprano el foco me fue ayudando. Hice una práctica, por ejemplo, cuando uno es joven, en 2009-2010, entré a Santander, a Global Investment Banking, a la mesa de estructuración de derivados, etc. Y fue como el primer approach a todo lo que es inversiones y estructuración financiera un poco más compleja. Buena práctica. Sí, Compleja. muy buena, muy entretenida. Los bancos transnacionales son bien rigurosos,
Tú dijiste que hiciste el máster en ingeniería financiera. Sí, Ese no es el que va posterior a la carrera. sí. Ese es Hay varios porque yo me acuerdo que era un máster en más finanzas. general, claro. Sí, tú tienes varias opciones. Tienes la opción de marketing, Sí. de finanzas, y uno de esos es ingeniería financiera, que son métodos cuantitativos Ya. aplicados a las finanzas. Es mucho ¿ya? más Es mucho específico. sí, es mucho más matemático, Claro. específico. Y obviamente cuando uno ve el rubro financiero chileno, probablemente es muy poco aplicable. ¿Ya? Sí. Y eso uno lo sabe después, eso tal vez... Después de estudiarlo. Después de estudiarlo. Sí. Cuando vayas a buscar pega te das cuenta de Claro. que la planilla Excel es transversal. Claro. Así que es difícil hacer el switch. Hoy día sí uno en todas las empresas está haciendo ese cambio un poco más tecnológico versus lo que estaba antes, pero yo te diría que esa es la gran diferencia. ¿ya? Son métodos cuantitativos aplicados a las finanzas, que como el eslogan norteamericano es bien... Te trata de decir mucho, pero es como, oye, el cuánto. El quant, claro. Hoy día como que ese es el título. Eso, Sí, el título. ya, perfecto. Oye, para los oyentes, ¿cuánto que métele doble clic? No, Juan es una persona que se dedica a aplicar métodos principalmente matemáticos, proyecciones estocásticas, que son volatilidades al final, o probabilidades, mejor dicho, probabilidades aplicadas a las finanzas, tratar de proyectar ciertos valores, ciertos precios, determinar precios justos de instrumentos financieros. Para eso, en general, en mi tiempo, cuando uno estudiaba en la U, ocupaba MATLAB, hoy día ya todo mutuo a Python, pero es algo muy, muy norteamericano probablemente. Yo te diría que hoy día el mercado chileno, a menos que sea dentro donde tú puedes aplicar esto mucho más rigurosamente, probablemente son bancos más grandes y subsectores dentro de este banco más el temas de riesgo. ¿no? ¿Y en derivados también probablemente? En derivados también. Sí, ya, perfecto. Pero eso yo te diría que ahí partió un poco donde estaba, donde estoy. Y comenzaste práctica en Santander. ¿Y ahí en carrera profesional qué vino posteriormente? De ahí empecé a trabajar en Rabobank. Ya. Mi primera pega fue Rabobank, que es muy poco conocido, pero es un banco holandés. Ujú. Tiene una sucursal acá, en Ciudad Empresarial. Valga la redundancia. Ahí empecé como analista de riesgo. Fue una muy grata y buena experiencia. Yo, para los que todos saben, probablemente la primera pega te marca mucho y es lo más transformador que puede haber una persona, porque uno viene de la universidad, que los profesores no te pueden decir mucho. En cambio, tú entras a la pega y decís, oye, es la escuela militar. ¿Ya? El cambio. Ahí aprende a dar delivery, a cumplir obviamente deadlines, a tener cierto formato y cierta estructura, y eso te cambia. A veces en la universidad uno es una mente un poco más dispersa, que tiene que ser más pragmática. ¿ya? Eso muy bueno, tuve muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos jefes, pero obviamente entré a un sector como analista de riesgo y yo quería, mi foco era otro. Ya. Y de ahí Seguía haciendo inversiones. Sí. Y de ahí me fui a FP Modelo. Perfecto. Trabajé en FP Modelo un par de años con un equipo muy bueno, personal y profesionalmente. ¿De qué, a qué específicamente? Trabajé como analista de inversión y operador de mesa Ah, en ya. FP Y Modelo. ahí ya entraste Sí, ahí derecho a lo que entré. quería. meter las manos en la Ahí ya- masa. exacto. Es lo que uno siempre quiere, Ya. porque a veces cuando uno se dedica a esto es muy entretenida la parte del computador, pero también uno quiere meter la mano en la Sí. masa, ¿ya? Apretarse los dedos de repente. Exacto. ¿cierto? Y ahí obviamente un equipo humano, como te decía, increíble, profesionalmente muy bueno, todos con amplia experiencia, y uno llegaba bien novato y uno una esponja. O sea, yo creo que lo que uno siempre tiene que entender, para los que tienen niños chicos, para el que tiene, soy papá de 2 niñas, pero cuando uno tiene niños tal vez chicos que van entrando a la U, tiene que aprender que son una esponja, que son etapas sumamente probablemente son etapas donde hay una incertidumbre muy grande, y a los 17, 18 años definir qué uno quiere hacer por los próximos 40 años, si no es una locura, está muy cerca de serlo. Exactamente, estoy de acuerdo. Sí, uno lo va encontrando con el tiempo. Obvio. Y por lo tanto, yo diría que en estos casos no hay que meter presión, hay que acompañar. Sí. ¿Ya? Y esto es lo que pasa en tus primeros años de pega. Tu equipo te rodea y te acompaña. ¿Ya? Es súper valorable, y yo te diría que los resultados de todo este trabajo en equipo se ve a fin de año, en 2 años más. Y ahí yo te puedo decir, no sé, un gran logro que logramos en FP Modelo,
que nunca se me va a olvidar es que desde la existencia de los multifondos fue la primera vez que sacaba una FP de primer lugar en los 5 multifondos. Y es un logro súper loable, que te demuestra un poco todo el empeño, la capacidad analítica, la capacidad profesional, la capacidad humana de debatir, de criticar ciertas decisiones del otro y salir adelante. Y eso obviamente son todos los inputs que te llevan a este objetivo y a este logro, ¿ya? Eso es lo que uno trata de ver, porque a veces uno en medio es bastante subjetivo el logro, pero sin embargo uno tiene que decir cómo llegué, ¿ya? Y son todo este mix de cosas que te lleva. Más que el resultado es todo lo que hubo detrás para llegar a ese resultado. Es el dicho, lo importante no es la meta, es el camino. El camino, el recorrido. El recorrido. Y yo creo que eso define bastante bien lo que uno tiene que pensar en muchos ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar. A veces uno trata de lograr un objetivo y deja muchas cosas de lado. Perfecto, maravilloso. Modelo, ¿y después qué vino? Después llegué a AMB Inversiones, Ok. AMB Administradora General de Fondos. Voy como 8 años en MBI. Perfecto. Administro fondos de renta fija, principalmente locales. También tenemos fondos de retorno absoluto, fondos índice de renta fija, fondos... Hay una pausa. ¿Qué es lo que es un fondo de retorno absoluto? Siempre nos gusta explicar algún concepto y eso es algo quizás que no lo hemos tocado. Mira, yo creo que para definirlo con más palabras más simples, es un fondo que no tiene... tiene una política de inversión, tiene un objetivo de inversión, pero no necesariamente tiene para no decir de nuevo otro tema que no sé, una allocation, una asset allocation, sino que no necesariamente tiene un portafolio predefinido, ¿ya? No hay un benchmark. No hay un benchmark. Perfecto. Eso, no hay un benchmark. Por lo tanto, tú tienes cierta libertad dentro de los parámetros de la política de inversiones para llegar al objetivo de inversión. Hago una pausa. Cuando uno habla de benchmark es siempre tratar de armar un fondo que replique y sobrepase el comportamiento, el rendimiento de ese benchmark. Ejemplo, S&P 500. La idea es que uno arme una cartera de acciones norteamericanas que le gane el S&P 500, lo cual es muy difícil, o en el IPSA, las acciones chilenas, tratar de ganarle al IPSA. Eso siempre es armar un fondo que tenga un benchmark al cual replicar y evidentemente tratar de superar. En este caso no existe ese benchmark, sino que es un retorno absoluto que uno busca una rentabilidad objetivo. Claro. Una rentabilidad objetivo y en base a eso puedes tomar distintas decisiones de inversión, ¿ya? Y eso te lleva a fondos tal vez de créditos high yield en Chile, créditos más balanceados, o sea, fondos más balanceados, con acciones, deuda privada, renta fija internacional. En general son, por lo tanto, fondos bastante más diversificados, sí, y que tienen más libertad. Más libertad. Exacto. Y a mí me parece súper curioso. Y eso tal vez lo que tú comentabas es muy relevante, la diferencia entre la inversión pasiva y activa. La inversión pasiva es seguir a estos benchmarks, estos índices, y la inversión activa obviamente es una gestión más activa del portafolio para tratar de ganarle. Cuando uno lo lleva a Estados Unidos, probablemente, el porcentaje, han salido muchos reportes, de que la inversión pasiva o el monto dedicado a fondos de inversión pasiva ya sobrepasó a los de inversión activa hace un tiempo ya. Pero eso se da en mercados un poco más desarrollados, más profundos, donde hay menos asimetría de información, donde los precios obviamente no son tan discretos los movimientos de precios, dado que hay volumen, se acoplan bastante a sus niveles más de equilibrio, a niveles justos, pero probablemente en los mercados menos profundos, más latinoamericanos, todavía queda valor en la inversión activa, ¿ya? Y es lo que hemos visto probablemente, tal vez hay ciertos fondos de la industria que lo reflejan de manera sistemática. Sí, nosotros lo hemos conversado en otras oportunidades precisamente con gente que ha trabajado en la AFP, que precisamente la AFP lo que hace es tratar de buscar en mercados menos desarrollados, mercados emergentes específicamente, managers locales en donde ellos tienen una ventaja respecto a alguien que está muy lejos de ese lugar y por lo tanto hay un mayor conocimiento y se busca ese alfa, como se denomina, que es tratar de obtener un retorno por sobre el mercado. Exactamente, y yo creo que esa es la tesis que en general se trata de ocupar, cuando va a mercados menos profundos, menos líquidos, con menor visibilidad, aprovechar y tratar de generar este alfa, y en mercados mucho más grandes, profundos, que todo el mundo está viendo, o sea, probar ganarle al S&P 500 es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. No es que no se pueda en ciertos periodos de tiempo, pero cuando uno es la serie es muy difícil. Y probablemente ahí es mucho más certero mirar desde arriba, que es como
en la gestión de tu portafolio más global que ir a seleccionar un fondo, un índice mucho más específico para que tratar de generar este alfa versus el S&P 500. Oye, voy a meter la cuchara, no, pero ahí aparece otro tema súper importante, que es que se ha popularizado el tema de buscar baja en costo Sí. por estos fondos pasivos. Y claro, cuando uno invierte en el S&P 500 tiene todo sentido, porque es difícil ganarle, entonces ¿para qué pagarle a alguien más comisión si, Es difícil que me genere claro, si pasivamente ya? Pero, y ahí es donde cambia la situación, en que cuando tenemos otro tipo de instrumentos, en donde puede haber alfa, puede haber una ganancia por sobre el promedio, y hay un buen manager, uno puede y debe pagar un poco más por esa administración, y es normal, es razonable. Obvio. Obviamente no hay que pagar comisiones del 3-4%, pero sí se puede pagar obviamente más que lo que eventualmente puede De todas cobrar un maneras, ETF. y es lo que uno trata de esto tal vez, pero de enseñar, de complementar y educar a los clientes de que en ciertos productos es mucho más fácil o mucho más certero en términos de costo-retorno hacerlo a través de vehículos indexados, ETF afuera, mucho más fácil, y en vehículos más donde tú puedas ver cierto alfa. Yo personalmente creo que en los activos locales uno podría generar este alfa, hacerlo a través de managers que generen track record, que tengan... ¿Por qué yo en general soy bastante, o hablo mucho del track record? Porque a gente no le gusta mucho decir, es que miráis para atrás, no miráis adelante. Sin embargo, para obtener ese track record bueno hacia atrás, significa, de nuevo lo que conversamos, significa que es un equipo profesionalmente robusto, toma decisiones adecuadas. Por lo tanto, no es solamente el track record. ¿Ya? Cuando tú ves periodos tal vez cortos, puedes intuir de que le fue mucho mejor porque, oye, no, es que estaba largo en tasa y las tasas cayeron, pero cuando ves un periodo largo, hay una toma de decisiones robusta, hay un equipo robusto, amplia experiencia, consistencia. ¿Ya? Por lo tanto, todo eso se transforma en un track record. Yo diría que hoy día en los activos locales, como te decía, uno puede hacer este doble clic. En acciones locales, en renta fija local, principalmente los dos grandes clases de activos tradicionales, no privados o alternativos, donde uno puede hacer eso. Perfecto. Pregunta. Yo he preguntado mucho y he hablado mucho. Está bien. Está emotivado. Yo te voy a preguntar ahora ya más alineado a tu experiencia, ¿cómo me veí específicamente en lo que haces tú? ¿Llevas esa filosofía de poder generar más alfa en tus fondos? De todas maneras, nosotros yo te diría que partimos haciendo la tarea desde lo más básico. MBI es una... Para no decirle a todos y hacer propaganda, pero MBI nació enfocado en clientes, que no es lo que nos digamos necesariamente 100% idea, pero en clientes de alto patrimonio. Por lo tanto, eso es muy relevante comentarlo porque nuestra estructura de costo ya es bastante adecuada a eso. En general se termina pasando de que los clientes de alto patrimonio van a series mucho más baratas de fondo, son más cuidadosos con los costos que uno asume y que se transmiten al fondo y por lo tanto tienes que ser, entre comillas, eficiente en costo. Nosotros dentro de MBI nacimos en ese foco y por lo tanto después permea a todos nuestros otros clientes, ¿ya? No es, hoy día no necesariamente nos digamos 100% de eso, una parte relevante. Esperamos que muchos de sus clientes también son ejemplo de eso. Y por lo tanto hicimos esa pega en ser eficientes relativamente en costo. Junto con ello, tratamos de hacer nuestro trabajo en la gestión activa de los portafolios, ¿ya? En general, transversalmente en unos más que otros, ¿ya? Nuestros fondos de renta fija se caracterizan porque tenemos un view tanto macro como individual de compañía, macroeconómico, individual de compañía en términos de crédito, muy adecuado, ¿ya? Y somos los suficientemente racionales para saber de que no nos la podemos hacer todas, eso partiendo por eso. Por lo tanto, somos racionales en el sentido de que vamos y contratamos servicio económico, ¿ya? Como MBI decimos, somos muy buenos en la toma, en el view macro, en términos, sabemos cuánto va a crecer el IMASEC, el PIB, el consumo, la inversión. Probablemente hay gente que lo hace mucho mejor y nosotros contratamos su servicio, ¿ya? Okay. Y eso nos hace, uno podría decir, oye, pero no, nos hace ser bastante racionales. Es decir, yo no puedo ser bueno para ver el crédito de una compañía, saber para dónde va a ir la tasa, saber qué va a hacer la inflación y después ver cuánto crece Chile. No, yo creo que el que trata de vender ese superhombre probablemente está equivocado. Hoy día uno tiene que... O tiene una estructura muy pesada. Muy pesada de costo. Claro. ¿Ya? Sí. Eso es lo que uno también tiene que evitar. Por lo tanto, nosotros tratamos de generar gestión activa. ¿De qué manera? Primero el view macro, o sea, cuando uno trata de
de nuestro asesor y nuestro view interno se complementa, obviamente, todo esto es toma de información, y uno la mastica y con criterio la adecua ese view en los portafolios, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tuvimos un view inflacionario durante todo el año, desde el principio de año hacia adelante, que la inflación iba a ser mucho mayor a la que tenía incorporado en los precios de mercado. Bueno, terminó siendo un dato de lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Y ciertas personas dentro del mercado o ciertos agentes del mercado como que se fueron sorprendiendo con lo que pasó, y uno veía research, en general leía research, el impacto de las tarifas eléctricas, obviamente, y ese es un impacto, pero también tiene que ser suficiente que hay impactos de segunda vuelta. Oye, cómo se transmite la cadena productiva, obviamente, sus aumentos de costos. Después, la indexación del 2025 y sucesivamente. Tuvimos ese view bastante macro adecuado. Y después, obviamente, hay otros view macro que uno dice, oye, las tasas, ¿cuál es la trayectoria de las tasas? Y ahí es donde probablemente muchos tratan de definir, que es muy adecuado, pero tal vez no es mi forma de ver, decir, ¿dónde se va a situar este tipo de instrumento o la tasa del papel en UF a 10 años en diciembre del 2024? ¿Cuál es el nivel exacto? Eso es sumamente bueno, pero sin embargo uno tiene que trabajar con las tendencias. O sea, cuando tú ves que el papel va a caer, eso es lo relevante, ¿ya? Claro. El nivel de magnitud. Claro. Que termine en 2.24, 2.23, 2.25, la verdad es que es muy poco significativo, sino que la tendencia es lo que uno hoy día trata de ver. Y la expresión de si es 24, 23, 25 es... O sea, imposible achuntarlo. No, da lo mismo casi. Da lo mismo. Y sobre todo cuando uno lo lleva a la situación que ha pasado en los últimos tiempos de la volatilidad en los mercados. O sea, cuando tú tienes un view de mediano plazo y largo plazo con tasa hacia abajo, como fue el caso de principio de año, o de hace un par de meses que tuvimos un call muy relevante, hacia abajo tú tienes que mantener ese view porque la volatilidad de los mercados hoy día es cosa de ver lo que pasó obviamente hace un par de semanas, te puede sacar de ese equilibrio. ¿Ya? Pero sin embargo se va acoplando a los niveles de equilibrio de largo plazo. Esto es súper importante porque a lo que te refieres en concreto, y yo creo que con eso me quedo absolutamente, es que la tasa de política monetaria en algún momento llega al 11.25, se estabiliza y llega a un punto en donde uno dice hasta aquí llegó y viene la bajada. Es ahí donde cambia el mercado y ahí es donde uno eventualmente puede tomar decisiones importantes respecto a un instrumento, en este caso renta fija. No. Y ahí viene la caída desde 11.25 hasta cerca al 6, 5, lo que sea. Pero todavía estamos en ese proceso en donde la tasa debería seguir cayendo. Ahí cuéntanos qué piensan ustedes hoy en día. Obvio. Y eventualmente hasta dónde podría llegar esa tasa, por lo tanto este ciclo de baja de tasa, hasta cuándo va a llegar y por ende hasta cuándo va a seguir siendo atractivo en la renta fija. Yo te diría que partiendo del escenario spot actual, nosotros de manera recurrente y consistente y reiteradamente hemos recomendado a todos nuestros clientes ir alocando inversiones más a plazos más largos. Hoy día la verdad es que todo, aún se ha hecho esto, los fondos mutuos, cuando uno los aporta, los fondos mutuos bancarios, etcétera, son sumamente recurrentes. Sin embargo, todavía hay un stock muy grande de depósito a plazo, de money market. Y hoy día nosotros la recomendación es ir alargando la duración. ¿Por qué? Porque la reinversión, cuando uno tiene un depósito a plazo 30 días o 60 o 90 días y lo vence en 30 días más o 60 o 90 días, voy a volver a depositarlo, la tasa va a ir cayendo, ¿ya? De manera sistemática, ¿ya? Probablemente va a caer alrededor de, hoy día la TPM está en 5.75, la vamos a terminar viendo en un plazo no menor en niveles de 4.25, 4.5, por lo tanto la trayectoria va a ser hacia abajo. Nosotros, ¿cómo tratamos de mitigar ese riesgo de reinversión? ¿Ya? De cierta manera, alocándolo a portafolios o fondos o instrumentos de un poco más largo plazo. Si hoy día el cliente tiene 30, 60, 90, 180 días en depósito, vaya a un fondo de 1 o 2 años. Claro. Si tiene algo, vaya a un fondo de 2 o 3 años. Ya nosotros en general hemos ido recomendando ese reportfolio, ¿ya? Para mitigar estos riesgos de reinversión. ¿Hacia dónde va la tasa? Sin lugar a dudas. Y yo creo que hay dos cosas relevantes en renta fija. Hacia dónde va la tasa, la trayectoria la vamos hacia abajo. Ya cuando uno ve los precios incorporados en los activos financieros, ya ven una TPM cerca de niveles de 4.5 en el largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, la tasa puede ir para allá, pero ciertamente hay mucho de eso incorporado ya en los precios. ¿Ya? Nosotros ¿dónde hemos visto valor en general? En la renta fija indexada a la inflación, de duraciones entre 2 y 4 años aproximadamente. Yo diría que ese ha sido el call.
los spreads de riesgo de crédito, que obviamente para la gente que no sabe es el diferencial que te paga un bono, por ejemplo, de Copec versus el bono de tesorería versus el BTU, el bono de la Tesorería General de la República. Ese diferencial de tasas, si el de Copec te paga 3 y el bono de tesorería hasta el 2, son 100 puntos, ese es el diferencial, ese es el spread. Ese spread ya está en niveles mucho más adecuados a lo que fue el promedio histórico, ¿ya? Sin embargo, sigue habiendo valor. Cuando uno ve la curva completa, y esto no pasaba hace mucho tiempo, desde 2 años, 5 años, 8 años y 10 años, probablemente transversalmente te está pagando retornos cercanos al 3% en reales, ¿ya? Eso, con baja volatilidad, con buen riesgo de crédito, hay muy pocos periodos hacia atrás donde nosotros podíamos obtener este retorno. Claro. Que básicamente lo que estás diciendo ahí es UF más 3, UF más 4, y si le agregáis un poquito de tasa, perfectamente un portfolio puede rendir en el año un 8, tranquilo, 8 quizá un poco más. Lo que te comentaba, y de hecho es un cálculo muy simple, la inflación a 12 meses está en 3,8%. Cuando uno tiene un portafolio activado cercano a UF más 3, 3,5, ¿ya? Cuando uno tiene un portafolio cercano a 3,5, llega a pesos más 7,20, ¿ya? Y yo creo muy relevante hablar de que tal vez lo que le pasa a la gente, y es un poco este dogma que uno tiene, es que se acostumbra a los depósitos a plazo. Al 0,7, 0,8, 0,9. Se acostumbra muy rápido. Se acostumbra muy rápido. Exacto. Y desacostumbrar. Entonces cuesta soltarlo también. Y la gente normalmente, esto no pasa nada, somos así, le costaba creer que esto iba a ocurrir y nosotros lo estamos viendo esto hace un año. Sí, nosotros el traspaso a renta fija, con las tasas que está entregando y con la baja de tasas que se venía, era bastante adecuado. Muy probable que tuviéramos un muy buen escenario de alargar esos retornos desde hace harto tiempo atrás. Obvio. Y aquí igual pasa una diferencia versus lo que vivimos tal vez hace entre 2 y 1 año atrás, en ese periodo, que cuando uno iba y vendía fondos de renta fija, cuando el depósito te pagaba 10% al año, 10, 12%, 0,85, 1%, todo ese rango, uno se tenía que sentar frente a un cliente y decirle, mira, el fondo de renta, tú vas a rentar, si lo mantienes todo el plazo, 10% en 12 meses. Este fondo va a rentar 7%. Pero si esperamos que pasen cosas buenas, empatamos. Era un mal discurso. O sea, era un pésimo discurso. Yo siendo cliente, hoy día el escenario es muy distinto. ¿Por qué? Porque el depósito hoy día te va a rentar aproximadamente 0,45, 0,40, 45. El money market te renta un poco menos porque te cobra comisión. Correcto, o sea, te debe estar rentando 0,30, 0,35. Y cuando tú vas a ofrecer un fondo de renta fija versus un depósito a plazo que te paga 0,40, 0,45, ya estamos hablando de retornos cercanos al 5, 5,5, hoy día el fondo de renta fija es el cálculo que hicimos, te renta 7%. O sea, no tienen que pasar cosas buenas para que tengas un retorno mejor al que te está entregando la renta fija de corto plazo, los depósitos a plazo, el money market. Antes el discurso era muy, muy malo porque yo tenía que decirte, mira, tiene que pasar un cometa para que igualemos el retorno. No, hoy día no tienen que pasar cosas especiales para igualar el retorno. Claro, pero igual de todas formas este discurso ya lleva un rato, o sea, no es solamente ahora, sino que ya hace un año yo diría, quizá un poquito menos, en donde ya era bastante cierta esta posibilidad y de que había que hacer el cambio. Y nosotros fue difícil acá en Chile porque a diferencia de otros países, acá la tasa corta subió drásticamente y la tasa larga no subió, de hecho bajó, extrañamente. Y ahora recién las tasas largas subieron y ahora están volviendo a ajustar a la baja. Que por ejemplo, si uno lo compara en Estados Unidos, la tasa de corta llegó al 5 y las tasas largas llegaron al 4,5. Entonces la ganancia por capital de la tasa larga te compensaba no estar en la tasa corta. Acá nunca pasó eso, 11 versus 4, o sea, para que me un poco lo que decís tú. Se pasa al alien. Sí, exactamente. y ni siquiera pasa un alien, o sea, no tenéis por dónde muchas veces. No tuviste. A ver, el año pasado probablemente no hubo caso con el depósito a plazo, incluso el 2020, todo el año completo. Fue muy difícil, ¿ya? Pero nosotros pensamos que hacia adelante, obviamente, las carteras tienen que ir ajustándose. Si fue súper anormal lo que pasó, los clientes tienen que ir entendiendo esto. Y ciertos productos de renta fija, adicionalmente, de que entregan retornos esperados hacia adelante mucho mejores, también tributariamente son más eficientes. Nosotros siempre hemos recalcado que uno tiene que tener varias patas. Uno tiene que tener un producto que sea adecuado, que sea bastante competitivo, ya en términos de retorno, de costo, etc. Una pata comercial muy adecuada,
uno sabe muy bien de que el cliente no solamente se va siempre al mejor producto, sino que se va siempre al mejor servicio también. Y una parte tributaria muy sólida, ¿ya? Cuando uno mezcla eso, la verdad es que está bien encaminado al éxito, en este caso a la administración de activos. Nosotros tratamos de, nuestros fondos de inversión son fondos de inversión públicos, yo creo que, y transversalmente, tal vez no solamente de MBI, sino que uno debería privilegiar fondos de inversión públicos en beneficio tributario, ¿ya? Sí. Eso de todas maneras es un desde hoy día, ¿ya? Para todo lo que hacen inversiones en renta fija a través de fondos. Ustedes son los de los pocos fondos que todavía quedan con liquidez, que le inyectan liquidez a los fondos para que haya alta transacción. Ahí sí lo puedes aclarar, porque la mayoría de la gente no sabe eso. No, yo creo que... Pero sí. Hago una pausa antes porque lo que mencionaste es muy importante, eficiencia tributaria. Y esa eficiencia tributaria de un fondo de inversión público que se transa por bolsa es diferente a un fondo mutuo que no tiene esa eficiencia tributaria. Una de las grandes problemáticas de los fondos mutuos, generalizando por supuesto, es que son caros y que además no tienen esa eficiencia tributaria. Tienen un beneficio tributario que para mí yo creo es muy malo, pero bueno, dejémoslo a un lado. Es un parche. Claro, bueno, pero en fin, no vamos a profundizar eso porque estamos hablando de fondos de ustedes que son tributariamente eficientes porque se transan en bolsa y algo que a nosotros nos gusta mucho. Habiendo hecho esa aclaración, sí. Dale con la respuesta. No, obvio. Mira, buen punto hiciste. La gracia de los fondos de inversión públicos es que tienen 107. Para los clientes que no saben, es un beneficio tributario que si tú tienes presencia bursátil, más del 25% de presencia bursátil, que es más del 25% de los últimos 180 días hábiles bursátiles, transacciones sobre 1000 UF, puedes optar a este beneficio. La gracia es que pagas un 10% flat, ¿ya? Sobre la corrección monetaria. Lo que a nosotros nos deja muy tranquilo en general es que nuestros productos per se tienen liquidez. Yo creo, Fernando, al principio hay un esfuerzo comercial muy relevante, sin embargo nuestros productos en renta fija en MBI, y yo diría que es algo que nos caracteriza, tienen por sí solos presencia bursátil, tienen un mercado muy dinámico. Hoy día tenemos uno de los fondos de inversión público, en específico, que es uno de los fondos de inversión, su serie es una de las más transadas en bolsa, como cuota de fondo de inversión. Nos deja muy tranquilo porque además eso, volvemos a ver, es un trabajo de mucho tiempo, de evangelizar a los clientes, de que es mucho más eficiente tributariamente, de aportar por bolsa, o sea, de salir por bolsa, generar todos estos efectos que son muy positivos. Yo diría que sí nos beneficia mucho de que nuestros productos en el relativo son grandes, ¿ya? Nuestros clientes estamos inyectados por distintos abanicos de clientes, banca privada, alto patrimonio, distribuidores. Por lo tanto, hay una gestión comercial muy activa. Perfecto. Bien, hablamos harto de la renta fija, hablamos harto de MBI, un poco lo que hace y algunas cosas de la filosofía, pero volvemos al terreno más personal, que son unas preguntas que nos gusta siempre para ir finalizando la conversación. ¿Cómo te ha ido a lo largo de tu historia en el mundo de las inversiones? Y siempre contamos las buenas y las malas, partamos por las malas. Mira, yo diría que... Ese suspiro ya me pone nervioso. No. ¿Qué quedó? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Yo te diría que en las inversiones malas que he hecho fueron, entre comillas, sin dolo, en un trabajo que tuve antes. Renta fija es bien entretenido, pero es bien de planilla, etc. Y hay ciertos instrumentos que tú tenés que planillar, súper fome. Sí. Depósito a plazo, en UF, tenés que llevarlo a peso. Y yo ahí una vez cometí un error. Ya. Y fue como, después dije, oye, lo hice bien. Y me miraron en la pega y me dijeron, ¿qué hiciste? O sea, compadre, ¿qué estáis haciendo? Yo le dije, no, ocupé la planilla. Y me dijo, la planilla está desactualizada. Uf. Y ahí fue como, bueno, no costó plata, nada, pero en general eso... Y algo súper breve, pero a mí me marcó porque fue como, oye, hay que tener más cuidado. Claro. Y sobre todo cuando uno se dedica a la inversión. Y ahí hay una dicotomía. Uno puede que cuando administra fondos de tercero, tanto en una FP, en una GF, en cualquier entidad, uno tiene que ser doblemente riguroso, ¿ya? Porque yo puedo poner en riesgo mi patrimonio, claro. ¿ya? No puedo poner en riesgo el patrimonio de ustedes dos, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Eso, ahí hay un problema. Y eso tal vez son enseñanzas que te marcan. A mí la verdad me marcó en términos de rigurosidad. Probablemente eso es lo más relevante que me ha pasado. Mi plata personal yo la puedo perder, la puedo ganar, pero en general
son cosas que te marcan en términos laborales, ¿ya? No confiar a ciegas en esa planilla que uno de repente... Y siempre revisar, te diría, más que en una planilla, un ejemplo es siempre estar viendo dónde puede venir el próximo error, cómo puedo mejorar los procesos, cómo puedo ser más eficiente en mis procesos, cómo puedo evitar el error humano. En general, en todas estas circunstancias, uno puede tener un mal view de crédito, por así decirlo. Yo, por ejemplo, puedo invertir en una empresa y la empresa defaulteó, hace 4 años atrás, defaultearon un montón de empresas en Chile, varias aerolíneas tuvieron problemas, hay un problema, por ejemplo, entre pandemia y crisis social. Uno se puede equivocar en esos temas, uno no se puede equivocar en el trabajo, ¿ya? Eso es muy relevante. O sea, yo no puedo cometer error humano, sí puedo cometer errores de análisis, ¿ya? Yo diría que eso personalmente, y tal vez a la gente que escucha, uno tiene que, por muy poco dinero que uno invierta personalmente, uno tiene que también ser riguroso en las decisiones personales, ¿ya? Porque una vez se puede decir, yo voy a invertir 300.000 pesos, ya lo que sea. Y voy a hacer esto, y la verdad es que ahí es cuando uno tiene que generar un método personal de inversión. Y ese método personal de inversión es que no porque el monto sea pequeño voy a ser menos cuidadoso, ¿ya? Sino que uno está formando su propia capacidad inversionista, ¿ya? Y eso también es muy relevante. Uno lo aprende, a todos nos cuesta obviamente tomar decisiones, y por eso, justamente por eso, nosotros encontramos que una de estas patas que les comentaba antes, del servicio al cliente, la atención, dentro de todos los administradores, tiene que siempre estar reforzada, ¿ya? Es la cara visible de una empresa, es quien te atiende, es quien te puede dar una recomendación, es quien te puede asesorar, ¿ya? Perfecto, clarísimo. Oye, ¿y alguna experiencia positiva a lo largo de tu carrera? ¿Alguna experiencia positiva? Yo diría que he tenido buena experiencia, probablemente, como todos los chilenos que vivimos los últimos 15 años acá. La inversión inmobiliaria me ha ayudado mucho. Se repite. La inversión inmobiliaria ha sido muy acertada. Probablemente hoy día está más de capa caída, sobre todo por los niveles de tasa. Los precios todavía no han cedido mucho. Sin embargo, ahí hay distintos views de mercado, de decir, oye, la vivienda es un bien elástico, inelástico, la gente lo necesita, sí. Bueno, hay hartas discusiones. Yo creo que en términos personales la inversión inmobiliaria funcionó muy bien, una inversión a largo plazo. La inversión en activos locales, yo personalmente también obviamente invierto en activos locales con un view bastante a largo plazo también. O sea, yo no, en general, uno personalmente, y ahí tal vez la inversión pasiva, administro fondos de terceros, así que uno no puede tampoco estar generando movimientos. Uno es buy and hold y qué pasa. Lo que tenga. ¿Y hay acciones chilenas, por ejemplo? Sí, me gustan muchas acciones chilenas. Creo que de nuevo hay muchas acciones chilenas descontadas versus su valor de equilibrio, probablemente, y de nuevo viene como toda esta tesis, y ni siquiera una tesis es lo que ha pasado. Los fondos de pensiones están subinvertidos en acciones locales versus sus promedios históricos, lo que uno ve en cierto research. Probablemente hay cierto miedo ya de estos mismos agentes en pensar de que después puede repetir lo que pasó. Claro. Y decir, oye, un mercado tan chico, tengo que salir a liquidar activo, no da. Y uno entiende obviamente esos miedos, y probablemente hay ciertos cuestionamientos respecto a cuáles son los niveles de equilibrio. Sin embargo, hay acciones chilenas muy descontadas y yo valoro eso. Creo que sería bien acertado, pero de nuevo una visión de largo plazo, de mediano a largo plazo. Y en renta fija local también hay ciertos eventos, pero son mucho más discretos en términos de bonos en específico, para inversionistas tal vez más de alto patrimonio. La inversión directa en renta fija es cara y también es bastante prohibitiva, por los cortes mínimos. Por los cortes mínimos. ¿Cuánto es un corte mínimo de un bono hoy en día? Yo diría que probablemente la gran mayoría son de 500. Hay algunos 500 que son 500 UF. Hay algunos más de 1000 UF. Hay otros de $1, por ejemplo, o 10 pesos. Pero que son la minoría. Hoy día transversalmente estamos hablando de 500 UF el corte mínimo. Por lo tanto, cuando uno lo lleva a plata son 18, 19 millones de pesos. A un bono. A un bono. Claro. O sea, la probabilidad de que la persona pueda diversificar su portafolio a través de un set de bonos, tiene que tener un patrimonio bastante relevante, ¿ya? Por lo tanto, es bien prohibitivo en ese término. Y también, llevando la renta fija local, es una de las cosas que en general a uno tiende a pensar de que el mercado de renta fija está mucho más alocado al inversionista más institucional que el de renta variable. En el renta variable local,
pueden participar distintos agentes, clientes, operando a través de corredoras, etcétera. Todo el tipo de gente. En cambio, en el de renta fija, al ser un tamaño un poco mayor, deja mucha gente fuera. Por lo tanto, es más desconocido aparte también. Es más desconocido. Yo creo que la gente, de todas maneras, es sumamente bueno. De a poco ha ido entendiendo la renta fija y hay gente que dice, oye, pero si me paga, yo compro este bono, me paga tanto. Pero después tú le dices, sí, pero está sumamente, tiene una direccionalidad, tu portafolio muy grande a un puro instrumento. Cuando tú compras un portafolio diversificado con un retorno, no estás obviamente direccional a una empresa, a un sector, a un plazo. Al riesgo de esa empresa particularmente. Exactamente. Por eso en general nosotros siempre hemos tratado de inculcar que la inversión razonablemente eficiente a través de costo, a través de fondos de inversión, es mucho más eficiente que hacerla a través de renta fija directa, ¿ya? Oye, y ahí dentro de las buenas, ¿hay comprado algo sí. en 2021, 2020, el 22 también, que hubo sell-off, o sea, caídas importantes de los papeles? ¿Saliste ahí a comprar algo? Nosotros a través de los fondos de renta fija sí hicimos de manera bien táctica un call ahí. Había instrumentos muy, muy atractivos que en su momento competían palmo a palmo con la renta fija en su momento de deuda privada, ¿ya? O sea, tú tenías retornos, para darte un ejemplo, o sea, bonos de Forum que te rentaban UF más 5, 5,5%, donde el dueño es un banco español, líder en la industria de financiamiento automotriz, o sea, y tú veías fondos de deuda privada que para el aportante te daban 6, y aquí teníais 5,5. Entonces, no era de largo plazo al final. O uno se iba mucho más arriba o el otro se iba mucho más abajo y terminó pasando lo siguiente. Hicimos un llamado, por ejemplo, te puedo decir, hace 3 meses, y yo creo que los invito a todos a ver el fondo E de la AFP. Lo que pasó en los últimos 3 meses es muy significativo. Sí. O sea, el fondo de la AFP tuvo un retorno muy agresivo. Nosotros, a través de nuestro canal de distribución, canal comercial, fuimos recomendando alargar la duración de los portafolios de inversión en renta fija de manera táctica. Es decir, oye, está muy descontado, la parte corta, los bonos más cortos, la tasa cayó mucho, los bonos más largos todavía no han caído. Bueno, se acopló todo esto y vimos retorno, me puedo estar equivocando, pero de 6% en el fondo en los últimos meses. Claro, en un poco periodo de tiempo. Es un muy corto periodo de tiempo. Y por eso nosotros a veces, en vez de decir, oye, comprémonos un bono largo, comprémonos este crédito, tratamos de ir alocando, pasemos de este fondo a este fondo, o reportfoliemos, en vez de tener 100% en este fondo, tengamos 70-30, 60-40, 50-50, para también ir reduciendo los riesgos de cola. Perfecto. Oye, Ramón, extraordinario, tremenda conversación, como siempre se nos pasa volando, gran invitado, muchas gracias por tu conocimiento, gracias por tu experiencia, gracias por tocar este tema de renta fija, que puede ser un poquito duro, un poquito difícil, pero creo que se trató de explicar de muy buena forma para entender lo que hemos vivido en el último tiempo en este mercado de la renta fija muy interesante. Así que gracias por estar con nosotros, gracias MBI, gracias Fernando. Gracias. Y como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que se sumen a nuestro canal de YouTube, también en Spotify, y sigan este podcast Mente Inversionista que trata de entender, meterse en la mente de todas las personas que trabajan en la industria, clientes y todos los que estamos relacionados con este mundo de las inversiones y finanzas personales. Un abrazo grande y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Gracias Sergio, gracias Fernando.